eh, talleres de orfebrería, por ejemplo, podría yo empezar a tomar en cuenta esas habilidades, ¿no? Es también ir descubriendo qué habilidades puedo encontrar en mi familia. Y también nos permitirá tomar decisiones sobre qué tipo de bienes y servicios podemos adquirir. Este tipo de decisiones básicamente está orientado a la oferta que hay en el mercado, es decir, quiénes son los que me ofrecen los bienes o servicios, ¿no? Y a qué y cuál es el valor de intercambio en este caso. Ahora, la economía no tiene que verse como un conjunto de conceptos complicados, porque en realidad está fundamentado en las decisiones más personales y en la toma de decisiones que nos da fundamentalmente eh, la sensación de seguridad, ¿no? Esto nos va a permitir, pues, no cometer errores en nuestras decisiones. Entonces, si tenemos en cuenta algunos conocimientos básicos de economía. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cómo determinan los hogares las cantidades de bienes o servicios que podemos comprar? Bueno, fundamentalmente esto también es un impacto que nos obliga a poder, digamos, midiendo nuestros ingresos que generamos, podemos destinar este ingreso a realizar nuestras actividades diarias o realizando, cumpliendo con el proceso de satisfacer nuestras necesidades básicas. Ahora, también, ¿cuánto pueden ofrecer las empresas sus bienes y servicios a los hogares? O sea, ¿qué cantidad pueden ofrecer? ¿Qué oferta pueden dar? Y fundamentalmente, ¿a qué precio? Este es el valor de intercambio entre lo que ofrecen las empresas, los servicios, para cubrir nuestras necesidades, ¿no? La economía también evalúa cómo interactúan estos hogares, nuestros hogares y las empresas. Ahora, podemos detallar o identificar, mejor dicho, los famosos agentes económicos. ¿A quiénes identificamos como los llamados agentes económicos? Primero, los consumidores. Los consumidores somos todos nosotros, son todos aquellos que demandan bienes o servicios. Compran un auto, compran alimentos, compran una bicicleta o demando un servicio. Voy al médico, por ejemplo, voy al oftalmólogo, voy al dentista. Esos son servicios fundamentalmente. Y el otro agente económico importante dentro de esta dinámica de la economía son los productores, que pueden producir bienes o servicios. Estos productores son los que utilizan los factores de la producción para satisfacer la demanda de nuestros consumidores. Y como tercer agente económico está el gobierno, que es el que establece las reglas de interacción entre los consumidores y los productores. Son los que garantizan básicamente la estabilidad económica. Si el gobierno falla en establecer estas reglas o garantizar la estabilidad económica, se crean ciertas distorsiones, como las que estamos ahora viendo, ¿no? Bien, sobre la economía familiar, también podemos identificar aquella que se ve impactada por crisis económicas, como por ejemplo la crisis económica producida por la pandemia. Estas crisis básicamente generan reacciones dentro de nosotros mismos y como familia también generan reacciones, o las llamadas conductas, es decir, cómo me comporto frente a una crisis, cómo nos hemos comportado frente a esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Que hemos realizado. Eh, Hubieron dos etapas fundamentales en las conductas de las personas respecto a esta pandemia. Por ejemplo,
aquella conducta en la cual no teníamos todavía vacunas, ¿no? Era mucho más restrictiva la movilización de las personas, porque el gobierno declaraba las cuarentenas, eh, por ejemplo, y dentro de la familia, por ejemplo, nuestra conducta era decir, nombrábamos a una persona que era la única que podía salir a comprar, con mucho riesgo, lógicamente, ¿no? Y básicamente era la persona más saludable, más joven y que menos propensa a tratar de contagiarse, manteniendo la distancia, utilizando sus elementos de protección personal. Entonces, era una conducta que actuaba frente a esa etapa. Luego, cuando vienen las vacunas, un poco nuestra conducta se ve un poco más relajada, con cierta más confianza, ¿no? A eso me refiero con conducta frente a una crisis, la manera como actuamos. Ahora, dentro de todo ese tipo de conducta, nosotros podemos identificar 4 grupos, digamos, conductas muy generales, ¿no? Que pueden identificarse. Por ejemplo, una de ellas es, podemos adoptar la conducta de decidir con velocidad más que con precisión. Es decir, enfrentar a la crisis, actúo rápidamente, por un lado. Otra es, me adapto audazmente. Por ejemplo, frente a esa crisis, me voy acomodando al proceso de restricciones que implementaron, este, al racionamiento de alimentos, porque no todos estaban vendiendo, me voy adaptando, ¿no? Otros actúan, por ejemplo, de manera, tanto resultados confiables. Por ejemplo, en la familia, efectivamente, se comienzan a distribuir algunos roles, ¿no? Y responsabilidades. Entonces, algunos están pendientes de cómo va evolucionando el nivel de contagios en mi localidad, otros están informando de cómo por ejemplo, cómo eh, preparar los alimentos para la semana, por ejemplo, ayudando a la mamá, y otra persona actuando, por ejemplo, siendo eficiente en las compras de la casa, ¿no? Salir a buscar y lograr abastecer a la familia. Y después otra conducta que también se identifica es aquella en la cual tú te involucras para tener un impacto. Por ejemplo, comienzas a hacer propuestas, por ejemplo, para poder ayudar en tu localidad, eh, la identificación de las personas que pueden estar contagiadas, cubriendo algún apoyo, por ejemplo, en esa época famosa, en ese tiempo famoso en el que no había mucha escasez de oxígeno, ¿no? Entonces te involucras un poco para formular ideas o para actuar frente a esta crisis, ¿no? Ahora, sobre este tipo de conductas, también hay otro comportamiento que se puede ir aclarando, dependiendo de la naturaleza de cada persona. Creo que Pablo nos puede ayudar ampliando un poquito este espacio. Pablo, Por supuesto, ¿me Alfredo, escuchas, Pablo? por supuesto. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Por favor, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Se Sí, distingue? sí, las Muy bien, personalidades del dinero. así es. Muchas veces nosotros pensamos, tomamos como punto de partida el hecho de que actuamos de cierta manera frente al dinero, la forma como gestionamos el dinero, y asumimos que todos van a tener esa misma perspectiva, porque suponemos que así debería de ser. Porque lo que es lógico para nosotros, entendemos que también debería de ser lógico para los demás. Y esto, lo cierto es que no es correcto. Es como cuando les debe haber pasado alguna vez, han consumido algún medicamento y resulta de que a ustedes les hace bien y a otras personas no les cae bien. Cada uno de nosotros tiene una forma de adaptarse a la situación y eso tiene que ver con su estilo conductual.
Este estilo conductual se le ha denominado las personalidades del dinero. Voy a explicar rápidamente, porque el tema de Alfredo es muy importante, voy a explicar rápidamente de qué se trata. A ver, lo primero que tendría que decir es que esto es producto de un largo estudio. Hay mucha gente que ha hecho bastantes esfuerzos por tratar de identificar rasgos de personalidad. Bajo estos rasgos de personalidad se estableció una metodología que hoy en día es muy conocida, sobre todo en el área de recursos humanos, lo que llamamos el DISC. DISC es D de dominante, I de influyente, S de servicial y C de calculador. Estas personalidades, ¿no?, tienen características y cualidades. Estas cualidades, más o menos se lo voy a explicar rápidamente, se componen de esta manera. Tenemos 4 sectores bien grandes: racional, emotivo, introvertido, extrovertido. Entonces tenemos un grupo que son los introvertidos racionales, que son muy de razón, muy pegados a la racionalidad, son muy cuantitativos, cautelosos, hay veces demasiado previsores, ¿no? Son analíticos. Ahí tenemos un grupo. Tenemos luego otro que está compuesto por personas, como bien dijo hace un momento Alfredo, que son personas directas, controladores, organizados, les encanta dar órdenes, que los atiendan, ¿no? Siempre son personas de decisiones rápidas. Luego tenemos un tercer grupo formado por personas más emocionales. Son muy habladores, muy persuasivos, bastante optimistas, personas un tanto afines a los detalles, pero que tienden muchas veces a irse por las ramas, son desordenados, ¿no? Y luego tenemos el intuitivo, perdón. El intuitivo tiene mucha imaginación, es una persona muy leal, muy empática, muy creativa. Entonces tenemos dominantes, influyentes, serviciales, calculadores. Bajo esos estilos de personalidad, nuestros comportamientos frente al dinero son diferentes y tienen más o menos esta estructura, para que se entienda. A ver, tenemos los impulsivos. Esos que yo llamé dominantes hace un rato son los impulsivos. Son precipitados, suelen tomar decisiones basadas en lo que ellos quieren, ¿no? Siempre van a decirte, yo me merezco esto, para esto yo trabajo, para esto me esfuerzo. Este tipo de personas, por ejemplo, si va a elegir algo, no lo elige porque sea cómodo, lo elige generalmente porque es muy fino, muy caro, muy selectivo. Van a comer a sitios donde todo el mundo gasta una cantidad más o menos significativa de dinero. No se compran un lapicero de esos de 50 céntimos, invierten en comprarse un lapicero de marca. No se compran cualquier celular, ¿no?, por más que sea bueno. Ellos se compran un celular de marca, ¿no?, generalmente un iPhone. Entonces, el impulsivo es así, de tomar acción, más piensa en él que en los demás. Luego tenemos al derrochador, que es lo opuesto. Son personas que les encanta gastar, ¿no? Generalmente se descontrolan. No tienen la menor idea de lo que es un presupuesto. Tú le das una cantidad de dinero a inicios de mes porque esperas que con eso llegue a fin de mes, no llega ni a la quincena. Son muy buenos anfitriones, pero son malos llevando registro de sus gastos y sus ingresos. Son los derrochadores. Luego está el analítico, aquel que cuida los detalles, que planifica, que es muy responsable, ¿no?, que prefiere invertir sobre seguro. Es lo que llamamos el mano de piedra.
difícil que te gaste un sol sin que tenga claro por qué lo está haciendo. Y finalmente está el temeroso. Se sobrepreocupa, sobre todo su seguridad económica lo tiene tenso, todo el tiempo está preocupado porque siente que va a perder algo. Bajo este esquema, ¿no? Hacemos un ejercicio rapidito y les digo, por ejemplo, estas personas, ¿cómo hacen sus compras? Les he puesto de ejemplo que se van a comprar un par de zapatos. ¿Ok? Veamos. Uno de ellos va a comparar. Son de los que caminan las tiendas y comparan. Si es posible, ponen un par de zapatos junto al otro y definen todas sus diferencias. Costo, dimensiones, calidad, tiempo de uso, etc. ¿Ok? Él elige por precio. Luego tenemos aquellos que buscan marca. Son personas que lo que les interesa, perdón, son personas que lo que les interesa es que hayan comprado un producto caro, porque eso los distingue a ellos. Luego tenemos los que trabajan por emoción. Son esos que hacen la compra por impulso. Son los favoritos de las fiestas navideñas, de la fiesta del Día del Padre, de la Madre. Bueno, más de la madre que del padre, ¿no? Ellos van y compran lo primero que encuentran. Y luego está aquel que, si puede evitar gastar, si puede evitar correr el riesgo de no quedarse sin plata, prefiere pagar en efectivo y siempre está cauteloso. 4 estilos de persona, cada uno con un esquema. Si bien es cierto, este es un esquema que se puede entender conductualmente, yo puedo habilitar una evaluación y entender en qué estilo está cada persona y de acuerdo a ello tomar una acción. También puedo tener ciertos referidos sobre cómo actúa y por qué actúa de esa manera. ¿Ok? No sé si esto ayuda al esquema, Alfredo. Si hubiera alguna pregunta, en todo caso. Sí, perfecto, perfecto, Pablo. Aclara un poco más lo que hemos estado mirando sobre la, las conductas de las personas frente a las crisis, ¿no? Entonces, nos has dado un poco más de una mejor explicación respecto de qué tipo de personas y cómo actúan frente al dinero también. Entonces, Sí, y lógicamente el dinero frente a una crisis se vuelve muy crucial, ¿no? así es. Por favor, para terminar mi presencia en la sala en este momento, voy a pedirles a todos los presentes que hagan la siguiente actividad. Es muy simple. En el chat les voy a pedir que escriban su nombre y la palabra presente. Nada más. Fíjense, yo lo estoy poniendo en este momento. De esta manera yo voy a poder pasar lista. Entonces, por favor, Camilo, Juan, Fiorella, Herbert, escriban su nombre y pongan la palabra presente. Eso es todo. Bueno, conmigo hasta dentro de un momento. Por favor, Alfredo, continúa. Bien, continuamos. Bien, ¿qué consecuencias podemos identificar en esta crisis de pandemia y los impactos que está teniendo la guerra en Europa del Este, fundamentalmente sobre la economía? Nosotros podemos notar aquí fundamentalmente este tipo de consecuencias de las crisis, ¿no? Eh, por ejemplo, una disminución de la demanda. Hay una menos oferta de productos fundamentalmente porque estas restricciones han hecho que o ya no podamos continuar con el negocio o porque las restricciones de pandemia impiden que mi nivel de producción sea como antes. Como consecuencia, hay cierta escasez de bienes y servicios.
Este problema de escasez de bienes y servicios sí se va a notar con el tema de la guerra por ejemplo, la baja demanda de trigo. Me parece que India también dejó de comercializar al exterior su trigo, es decir, no va a exportar. Entonces va a ser directamente para consumo interno. Eso puede generar cierta escasez. Ahora, otra consecuencia que notamos es la restricción a las libertades y garantías. Fundamentalmente nuestras famosas cuarentenas. Ha habido también cierre de fronteras. Esto se acrecentó mucho con algunas ya después de este proceso de pandemia están abriendo, pero aún así para poder ingresar tienes que hacerte una evaluación médica. Hay una inacción del gobierno para generar políticas públicas por la crisis. También esto sí se ha notado. También, debido a este tema de escasez, hemos visto que también hay una volatilidad de precios y sobre todo las variaciones en el famoso tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nos ha generado fundamentalmente especulación en la moneda, en el dólar, ¿no? También se han movido algunas tasas de interés. Otro impacto, otra consecuencia ha sido pues notar cierto bajo porcentaje en la población inmunizada, ¿no? Si bien es cierto, te colocas la primera dosis, la segunda dosis y después dices, no, ya no pasa nada. No, ojo, tenemos que continuar con las dosis que va programando el Ministerio de Salud. Por ejemplo, nuestra tercera y para algunas personas ya mayores de 50 están viendo el tema de la cuarta dosis, ¿no? Tenemos también una de las consecuencias ha sido también la paralización total o parcial de nuestra actividad económica. Fundamentalmente, como ya me comenté, este tema de paralización ha generado que algunos negocios hayan cerrado. El impacto más grande, como pueden haberlo notado, fue en el sector turismo, en el sector de alimentos y bebidas también. En algunos casos, algunos han ido recuperando espacio, otros no pudieron hacerlo porque tenían algunos costos bastante complicados, no pudieron volver a abrir. Hay algunos cafés, algunas personas, por ejemplo, que optaron por el famoso jubilación anticipada y antes de la pandemia retiraron su capital y decidieron emprender, pusieron una cafetería, ¿no? Entonces llegó la pandemia y hubo mucha restricción. El pago del alquiler ya no podía continuarse porque no se generaban ingresos y tuvieron que cerrar. Ahora, ¿qué impactos se pueden evidenciar en la economía producto de estas crisis? Fundamentalmente inflación. Es una subida de precios y eso nosotros lo notamos en los mercados, sobre todo las señoras cuando van a comprar. El pollo, por ejemplo, el combustible ha estado subiendo de precios. Eso impacta en la tasa de inflación. El desempleo. Esa crisis al generar cierre de negocios y de muchas otras actividades como el turismo, generan un desempleo bastante complicado, sobre todo considerando que nuestra economía es bastante informal por otro lado. Los índices de pobreza, el pobre está más pobre y el que no lo era está entrando a su nivel de pobreza por la falta de empleo. Y los cierres de negocios. El cierre de negocios como consecuencia impacta en la economía porque genera desempleo y porque impacta en algunos indicadores macroeconómicos como por ejemplo el Producto Bruto Interno. ¿Cómo nos afecta la crisis? Esta crisis nos está afectando básicamente en nuestras cadenas de suministros, es decir, debido a la suspensión de actividades para proteger la salud de los colaboradores, hay empresas en las que han tenido que restringir
la asistencia de colaboradores, el nivel de producción es menor, por lo tanto, no están atendiendo todos los pedidos de para continuar con este proceso productivo. Se plantea enormes retos para las familias y la supervivencia de los empleos. Lo importante ha sido tratar de conservar los empleos. Si bien es cierto, las empresas restringieron en algunos casos horarios o turnos, lo importante era tratar de que las familias puedan seguir recibiendo ingresos. Por eso es que en algunos casos se han estado dando estas retiros famosos de las AFPs, retiro de las CTS. Bueno, en economías formales esto sí ayudaría a gran cantidad de personas, pero en la nuestra solamente a un grupo reducido. Aún así, es importante este esquema porque contribuye a que el Estado permita generar ingresos, ¿no? También algunas empresas, como ya comenté, habían caído porque fundamentalmente los ingresos se vieron afectados, ¿no? Especialmente negocios pequeños. Ahora, vamos a ver también qué puntos clave podemos dominar para nuestra economía familiar. Una de las herramientas más importantes para poder fortalecer nuestra economía doméstica, nuestra economía familiar y por lo tanto fortalecer nuestras finanzas personales es el presupuesto. El presupuesto es una de las herramientas, como ya ustedes la pueden notar en sus empresas, en la empresa, por ejemplo, donde trabajan, que para poder programar todo un ejercicio económico de un año, elabora un presupuesto y trata de mantenerse dentro de ese nivel de presupuesto para poder generar las utilidades y operar normalmente. Ahora, ese presupuesto nos va a permitir, nuestro presupuesto familiar, para identificar cómo está mi ingreso, cuál es mi nivel de ingresos. ¿Puedo generar más o continúo con el que ya tengo? Y también me va a permitir identificar cómo están mis gastos. Esos gastos fundamentalmente los tengo que identificar como gastos obligatorios, gastos necesarios, recurrentes y esporádicos. Estas clasificaciones básicamente las notamos cuando estamos realizando nuestros gastos y es un ejercicio que nos puede ayudar a determinar ordenadamente nuestro presupuesto. Como por ejemplo, ya mencionamos que es una herramienta, el presupuesto familiar es una herramienta muy importante para poder identificar, para poder administrar nuestros ingresos durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Nosotros podemos ir, una vez que elaboremos un presupuesto, cómo lo vamos cumpliendo, si realmente lo que hemos presupuestado lo estamos ejecutando, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitamos realizar un presupuesto? Porque nuestro ingreso debemos administrarlo de manera tal que deba de cubrir nuestras necesidades básicas. Debemos administrarlo para poder cubrir gasto de salud, para poder pagar nuestras deudas y en algunos casos los excedentes generar un ahorro con un propósito de inversión. También nos va a ayudar para poder determinar cuánto invertir en educación. Y finalmente, cuánto puedo yo tener ahorrado para poder cubrir alguna contingencia, ¿no? Aquello que no puede estar cubierto, por ejemplo, me compré un auto nuevo y tuve que tomar una póliza de seguro para accidentes, ¿no? Entonces, ahí cubro mi contingencia pagando mi póliza, por ejemplo, ¿no? O un seguro odontológico, por ejemplo. En algunos casos hay algunas pólizas de seguros empresariales en las cuales la atención odontológica no está cubierta. Entonces,
si puedo cubrirme con una atención, con una póliza odontológica de alguna pequeña clínica que ofrezca este tipo de coberturas, me puede servir porque a la larga me puede resultar más beneficioso. Y cubro estas contingencias, ¿no? Hay otras contingencias que probablemente por no tomar algún tipo de seguro sí la tenga que cubrir. Ahora, ¿cómo cubrir mis necesidades básicas y cuáles puedo identificar como necesidades básicas? La alimentación, por ejemplo, ¿no? En el caso de la alimentación es bastante peculiar que nosotros podamos decir, por ejemplo, me ha pasado, abro la refrigeradora y hay un poco de ají de gallina, un poco de estofado, hay otro por ahí que quedó carapulcra, entonces arroz, ¿no? Y lomito saltado. Entonces, básicamente, tú entras a la refrigeradora y todo el mundo y cocinaron para cada persona que le gustaba determinado tipo de comida, ¿no? En algunos casos se puede hacer, pero en casos como en los que nosotros queremos trabajar administrando nuestro dinero, es mejor evitar pues tener nuestra refrigeradora llena a la carta, ¿no? Es bastante complicado manejarlo de esa forma, ¿no? Porque debemos ir administrando nuestra alimentación también, ¿no? Uniformizarlo, hacer un plan a la semana, variando y sabiendo qué comprar. Nuestras necesidades para poder cubrir también son de calzado y vestido, ¿no? Si bien es cierto, pues como mencionaba Pablo, respecto de los comportamientos de las personas para poder gastar, prefieren algunas comprar ropa de marca, zapatos de marca, en alguna medida puede ser interesante, pero cuando ajustamos nuestro presupuesto, tenemos que tomar algunas otras alternativas. Lógicamente, siempre tratando de mantener la calidad, porque nos interesa en algunos casos más la calidad que la marca también, ¿no? Y, por ejemplo, nuestras necesidades de vivienda, ¿no? Pagar el alquiler o pagar la hipoteca. Para pagar nuestras deudas también nos permite el presupuesto identificar cuánto nosotros podemos pagar nuestra cuota de tarjeta de crédito, nuestro pago de hipoteca o pagar nuestros préstamos personales. Para invertir en educación nos permitirá cubrir nuestros gastos de educación escolar, universitaria o algún curso de capacitación que nosotros debamos seguir, lo cual nos va a generar una mayor productividad en el trabajo y como consecuencia tentar algún ascenso con una mejora remunerativa. En respecto de la salud, por ejemplo, nosotros usualmente gastamos servicios médicos en operación, alguna atención médica en hospital o clínica, eh, para poder atender contingencias, por ejemplo, en el caso en que quedemos desempleados, esto nos va a permitir el ahorro que tengamos, cubrir el espacio de tiempo hasta que pueda volver a trabajar, o si no tengo, como les comenté, un seguro de accidentes para cubrir el daño de choque en mi vehículo, debo tener alguna suma ahorrada para poder cubrir estos choques, estos imprevistos, estas contingencias. Ahora, en cuanto al ahorro, me va a permitir de yo generar un ahorro, poder tentar cambiar de casa, una más grande, un nuevo departamento, o cambiar mi vehículo o adquirir uno nuevo. Aquí hay algunos tips para considerar cuando elabore mi presupuesto, por ejemplo. Aquí debemos distinguir fundamentalmente entre necesidades y deseos. Esto es fundamental para determinar la prioridad de nuestros gastos, ¿no? Porque nuestros ingresos básicamente son los que recibimos periódicamente, ¿no? A nuestra quincena, nuestro fin de mes, y eso tiene un límite. Los gastos no, como vamos a ver. Ahora, yo les mencioné que tenemos algunos gastos como obligatorios. Por ejemplo,
los gastos de pago de servicios, de luz, agua o del alquiler. Son servicios obligatorios, los tengo que pagar sí o sí, porque no podemos vivir sin agua, no puedo vivir sin energía y no podemos dejar de pagar el alquiler, por ejemplo. Ahora, los gastos necesarios, lo que de todas maneras debo de comprar, alimentos, como ya vimos, ropa, calzado y transporte, ¿no? Hay algunos en los que yo puedo darme un gusto, por ejemplo, los tengo que identificar cuáles serían para mí algunos gustos. Comprarme, por ejemplo, una joya, ¿no? Cambiar mi iPhone o comprar un iPad. O salir de vacaciones de crucero con la familia, ¿no? En la medida de lo posible, poder realizar algún gasto de esta naturaleza puede ocurrir. Lógicamente va a depender de cómo nosotros administremos nuestros ingresos. Ahora hay un tipo de gasto que también nosotros lo hemos considerado acá y es el gasto hormiga. Este gasto hormiga es aquel el que, si bien es cierto, no me representa un importe significativo dentro de mis gastos en el día, pero que yo lo sumo a lo largo del periodo, en un mes o en un año, sí me es importante. Por ejemplo, me acostumbro a tomar antes de ir al trabajo un café. Lo puedo tomar en mi casa, pero no, a mí me gusta el café de esta panadería o de esta tienda, un Starbucks, por ejemplo. O irme a almorzar siempre al Pardo Chicken con la familia, ¿no? Por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana. Entonces, estos tipos de gastos hormigas a la larga van a ir mellando también nuestro presupuesto. Vamos a comentar ahora básicamente cuál es la gestión. ¿Cómo podemos gestionar nuestra herramienta denominada presupuesto? ¿Cómo podemos buscar eficiencias aquí, ¿no? Ahora, esta gestión nos va a decir fundamentalmente qué decisiones vamos a tomar, ¿no? Y si nosotros no estamos ordenados o no tomamos conciencia de la importancia de nuestras finanzas personales, podría ocurrir que despedimos a nuestro hijo. Dice, la economía familiar está fatal, tenemos que despedirte. El padre le dice al hijo. Entonces, no, la idea no es llegar a un extremo simulado como se menciona aquí, pero son decisiones drásticas que podemos manejarlas, ¿no? Ahora, ¿cómo? Acá hay una herramienta que nos sirve que sirve a la empresa y por lo tanto eh, la lleva a lograr sus objetivos, que es la gobernanza. Y nosotros la hemos llevado también a nuestro caso, que es la gobernanza familiar. Entonces, para nosotros es importante poder definir cuál es el propósito de nuestra familia. Es decir, cuál es la narrativa que podemos crear para explicar el propósito de mi familia. Ahora, el propósito fundamentalmente viene a ser aquello por lo cual nosotros existimos más allá de ganar dinero, porque fortalece nuestro grupo como familia, ¿no? Para cada uno de los integrantes. Ahora, este propósito de la familia es muy importante porque nos va a ayudar a crear valores familiares, fortalecer valores familiares o difundir los valores familiares, a generar una cultura familiar, es decir, un comportamiento de nuestra familia frente a nuestros vecinos. Por ejemplo, enseñamos a nuestros hijos que cuando vean a los vecinos, los saluden, ¿no? Algo básico. Compromiso. Cada integrante de la familia asume compromiso dentro de su rol. Responsabilidad. Asumen el cumplimiento de sus objetivos que, en el caso de la cabeza de familia, el padre o la madre, acuerden.
productividad, tanto el padre o la madre son productivos en sus quehaceres, los hijos deben lograr cierta productividad también, por ejemplo, en sus estudios en la escuela o en la universidad. Y la capacitación, fomentar en nuestra familia siempre el espíritu de capacitarnos más, de conocer más, de aprender, porque eso nos va a permitir realizarnos como personas y ser más competitivos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre qué es un presupuesto? Bueno, aquí tenemos tres alternativas, ¿no? A, es una herramienta para decidir, planificar y hacer mejor el uso de mi dinero para lograr mis objetivos. B, es un archivo para registrar mis gastos. C, es una tabla. Estimo pues que, si están de acuerdo conmigo, creo que la respuesta es la primera, la A, para hacer más completa la definición de un presupuesto, ¿no? Es una herramienta para decidir, planificar y hacer el mejor uso de mi dinero para lograr mis objetivos. Ahora, por ejemplo, aquí hagamos un autotest, ¿no? Y podemos decir, es fin de mes y acabo de recibir mi quincena. ¿Qué hago? Voy rápidamente a comprar la ropa de moda, lo último, artefacto eléctrico o un nuevo celular. B, separo una parte de mi quincena para pagar mi cuota de viaje para irme al mundial. C, compro regalos de cumpleaños para mis amigos. Y D, me voy al cine y después al restaurante con la familia. Estas alternativas nos van a ayudar a decir qué nivel de gasto voy a manejar, ¿no? Qué tan, cómo está mi personalidad frente al dinero. ¿Soy ahorrador? ¿Soy gastador? Ahora, lo importante es gastar con prudencia, es decir, al hacernos un autotest podemos decir, soy una persona gastadora o ahorradora. Y como definición, ahorrar significa no gastar todo mi dinero, ¿no? Es decir, guardar algo para poder cubrir un objetivo o para poder cubrir alguna contingencia, ¿no? Cuando sea necesario. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo podemos ir haciendo nuestros presupuestos. Básicamente identificamos primero cuáles son mis necesidades. Ahora, pago hipoteca o alquiler, gasto 500. Pago el estudio de mis hijos y mi capacitación, 800 soles. Pago por un mantenimiento de mi casa, necesito hacer un pintado de la fachada, una reparación interna, un cambio de baño, 250. Mis gastos médicos, también, algunos chequeos, se enfermaron los chicos, 500 soles. Instalo una cisterna de agua, por ejemplo, ¿no? Una mejora que tengo que realizar en la casa para tener mejor presión de agua o un almacenamiento de agua para cualquier imprevisto, 1.200 soles. Pago mi servicio de luz, agua, teléfono, internet, 250 soles en promedio. Mis compras de víveres, 600 soles. He ahorrado mucho y estoy ya administrando este tipo de compras. Y el total de mis necesidades me da 4.100 soles. Perfecto. Ahora hago un presupuesto de mis deseos, ¿no? ¿Cuánto cuestan mis deseos? Quiero mi celular nuevo, 1.200 soles, digamos. Ahora, como ya se vienen los partidos para el mundial, yo quiero comprarme un televisor Smart de 85 pulgadas, 3.000 soles, digamos. Quiero comprar varios regalos de cumpleaños, 600 soles. Ahora quiero cambiar mi refrigeradora a una de 2 puertas, 5.000 soles. Cambio mi cocina a una eléctrica, porque lo puedo hacer, 1.400 soles. Mi cuota de viaje al mundial, 700 soles.
Ahora, me voy al cine y después al restaurante con la familia, 400 soles. El total de mis deseos, 12.300 soles. Ya ven, nuestros deseos siempre son mucho más caros que nuestras necesidades. Y por eso es que tenemos que ensayar, medir, fijar objetivos y tener claro este tipo de presupuesto, ¿no? Así son de caros nuestros deseos. A veces lo que para algunos es un deseo, para otras personas puede ser una necesidad. Como por ejemplo, ¿no? Las recargas del celular para una persona solamente es para poder hablar con los amigos, mientras que para otro es necesario recargar porque necesita hablar con clientes y proveedores. Es mucho más útil las recargas. Ahora, hay un tipo de gasto que también se puede identificar que son los famosos gastos vampiros. Estos gastos vampiros básicamente son los que atacan en la noche, sin que nos demos cuenta cuando estamos dormidos. Son aquellos que si bien es cierto, no lo vamos notando, pero a la larga nos genera un gasto que a veces no lo podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, los vampiros de energía, ¿no? Son aquellos pequeños picos de energía que nunca se apagan, o dejo prendido la luz del patio porque, ¿sabes qué? Quiero que esté seguro ahí con un foco prendido toda la noche. Entonces, voy generando. O aquellos, por ejemplo, los controles, cuando yo hago mi control de consumo por tipo de artefacto, tengo mucho artefacto eléctrico, cocina eléctrica, terma, eh, horno microondas, ollas eléctricas, ¿no? Entonces, medir mi consumo a través de estos aparatos puede ser bastante útil, por ejemplo, o algunas tips como para el uso de termas, por ejemplo, prenderla media hora antes de irme a bañar. Pero también ocurre que podemos identificar las famosas fugas. Eh, es bueno de repente, por ejemplo, hacer un análisis de fugas de energía en la casa, ¿no? Conectando todos los aparatos y ver si generan fugas. Desconecto todo para saber si nuestro medidor sigue corriendo. Por eso, son los famosos gastos vampiros de energía. Ahora, algunos consejos sobre esto, como les mencioné, prender la terma media hora antes de bañarnos, verificar el termostato del refrigerador. Algunos dicen, no, que esté en 5 para que congele rápido. No, sí, pero me olvido de bajarlo. Y dejarlo toda la noche en 5 genera un consumo bastante importante. Planchar de día, porque ya saben las tarifas diferenciadas que tenemos en horarios pico, ¿no? Y no secar la ropa con la plancha. Eso es también, no va a permitir ayudar en algo, ¿no? Ahora, o el otro tipo de gasto vampiro son las fugas de agua. El caño que gotea durante toda la noche, el que está en la cochera o en el jardín, está goteando, nos genera también finalmente un consumo de agua por la cual nosotros estamos en una zona bastante árida y el agua es escasa. Entonces, tenemos que cuidar el agua y de paso cuidamos nuestro bolsillo. Ahora, ¿cómo identificamos si tenemos alguna fuga, no? Ya saben, básicamente crece nuestra factura, en algunos casos hay ruidos porque está corriendo el agua en cañería cuando no debería, porque las llaves supuestamente están cerradas, o aquellos abundamientos o las famosas manchas en la pared por la humedad. Son síntomas de que está goteando algo o la tubería está dañada. Tenemos algunas sugerencias para el ahorro también, ¿no? Por ejemplo, debemos tratar de ahorrar una pequeña cantidad cada quincena, 10%, 5% por cada quincena, y la suma nos puede ir ayudando, ¿no? En la medida en que generemos tengamos capacidad de ahorro. Ahora,
Si tenemos algún objeto viejo que funciona y lo podemos arreglar, no compremos uno nuevo. Por ejemplo, nuestras bicicletas. En esta época de pandemia se puso de moda el uso de la bicicleta. Y, como pueden ver, también crecieron los emprendimientos de talleres de mantenimiento de bicicleta, los cuales habían desaparecido, pero ahora ya hay muchos más. Entonces, tengo una bicicleta, la pueden arreglar, la pintan y ya no necesito comprar una nueva. Algún aparato también de la casa que necesite ser reparado y no cambiarlo, ¿no? Un ventilador, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, medir que en algún caso, en algún televisor, el costo de reparación no me sea mucho más cara a la larga que comprarme un nuevo. Comprar menos regalos para la familia. Esto es un acuerdo que yo puedo llegar con las personas de mi familia y decir, vamos a tener ciertas límites para poder comprar nuestros regalos. Ya no vamos a ajustarnos un poco, pero a la larga va a ser más beneficioso porque va a quedar dinero pues para cubrir nuestras necesidades. Si es posible, gastar menos en fiestas y eventos. Normalmente yo invito a los amigos porque yo tengo la parrilla o porque, bueno, me llega mi dotación de cerveza al mes, ¿no? Entonces me obliga a convocarlo. Hay que tratar de evitar eso, por ejemplo, gastar un poco menos. No dejar de hacerlo porque por lo menos somos personas, somos seres humanos y nuestra naturaleza es ser sociable, pero ir midiéndonos para no hacerlo con mucha frecuencia. También otra estrategia interesante es llevar menos dinero en efectivo. Ahora casi todo se paga con POS. Hay muchos negocios pequeños que ya están teniendo su POS y pagarlo con nuestras tarjetas de débito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a que nos restringamos en estar gastando el efectivo y además, acabo el efectivo, gasto con mi tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también si enviamos dinero a la familia, no enviemos todo, guardemos una parte para cubrir algunas necesidades urgentes. Y lo más importante es pensar en nuestros objetivos a largo plazo, ¿no? Para poder recordar siempre por qué ahorramos. Bueno, ¿cómo elaborar un presupuesto? Fundamentalmente, la elaboración del presupuesto es un acuerdo o una responsabilidad que asumen los padres. Papá y mamá se ponen de acuerdo y van tomando decisiones de cómo administrar los ingresos. Esto es muy importante para que nuestra familia vaya manejando mejor nuestras propias finanzas personales. El, como le dije, es una herramienta que nos va a ayudar a decidir, a planificar y a utilizar mejor nuestro dinero. Bien, aquí tenemos básicamente una forma un ejemplo de qué partidas pueden o qué rubros, qué conceptos son los que pueden aparecer en en nuestro presupuesto, ¿no? Nuestros ingresos, podemos tener ingresos fijos o podemos tener ingresos variables, ¿no? En nuestros gastos, básicamente, ¿cuáles son aquellos gastos necesarios? Como ya mencionamos, mantenimiento de la casa, pago de luz y agua, hipoteca o el alquiler, compra de víveres, pago de gasto de comunicación, celulares e internet, pago de colegio, universidad y cubrir una contingencia. Dentro de nuestros gastos podemos considerar la compra de un electrodoméstico o comer una vez por semana o por lo menos los domingos fuera, y gastar en alguna fiesta de cumpleaños, quizás ya no como antes, ¿no? ¿Esto qué va a ocurrir? Va a ocurrir que nosotros podamos determinar cuánto de ahorro podemos generar, es decir, cuánto de ingresos menos mis gastos estoy dispuesto a generar como ahorro. Creo que en esa parte, antes de ingresar al tema de créditos y deudas, hay algo muy importante que Pablo nos puede ayudar a comentar.
Por supuesto, Alfredo. Nuestras deudas, nuestros créditos siempre nos ha generado un famoso estrés. Y Pablo nos puede ampliar sobre, aclarándonos qué tipo de estrés nosotros estamos enfrentando frente a este concepto. Pablo. Por supuesto, Alfredo. Permíteme compartir mi pantalla. A ver. Pablo, ¿nos ¿Sí? escuchas? Sí, sí, sí. ¿Se me oye? ¿Me escuchan? Sí, tenemos problemas con tu audio, Pablo. Ah, perdón. ¿Ahí? ¿Se me No, escucha? todavía no. El pequeño ajuste técnico. No, todavía no podemos escucharte. ¿Se me escucha ahora? No, todavía no, Sí, Pablo. No podemos oírte. ¿cómo? Soy Herbert. ¿Nada? Creo que es el puerto de mi conexión. ¿Ahora se me escucha? Sí, acá se escucha. ¿Sí? Alfredo, ¿me escuchas? A ver, por favor, si se me escucha, mándenme un mensaje, un WhatsApp, perdón, un chat. Si no se oye, indíquenme para ver qué cosa cambió. Pablo, sí, sí se te escucha. Yo al menos sí te escucho. Ya, perfecto. Muchas gracias. A ver, voy a explicar. La inteligencia emocional. Este es un concepto que en los últimos años ha resultado una novedad fabulosa, ¿no? Todo el mundo habla de inteligencia emocional, todo el mundo sobreentiende lo que es la inteligencia emocional, pero ¿cómo la gestionamos? ¿Qué significa? ¿Cómo me afecta en la vida? ¿De qué manera yo puedo desarrollar una estrategia adecuada para poder gestionar mi emoción? Y más aún, ¿qué pasa con la Pablo, inteligencia emocional relacionada? Pablo, Entonces, voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Cada persona, Pablo, ¿nos escuchas? sí, cada persona entiende su necesidad de dinero y la interpreta de la mejor manera. ¿Ok? ¿A qué me refiero con de la mejor manera? De acuerdo a su estilo de personalidad, toma una reacción. Por ejemplo, ¿ven ustedes la figura que está en pantalla? Esto no es que sean solamente porque son chicas. Lo que pasa es que generalmente las damas están en un estilo de personalidad muy emocional. Entonces, para ellas, la compra es un medio para poder conseguir satisfacer su estado emocional, su estrés. ¿Sí? El hombre, en cambio, dependiendo que está en cualquiera de los otros estados, va a tomar una posición totalmente distinta. Veamos de qué manera. Nuestro problema es el estrés, y vamos a llamarlo estrés financiero. Este estrés es un estado de malestar, preocupación, tensión, me siento incómodo, siento de que mi situación no es la misma. Y te dirán, claro, no me alcanza el sueldo. Y yo les digo, el problema no es el dinero, el problema no es cuánto dinero gano, el problema es cómo lo manejo. Y de acuerdo a cómo lo manejo, cómo percibo que lo manejo. He conocido casos de personas que ganaban 8.000, 10.000, 12.000 soles
Y como menciona Pedro, estaban estresados. Tenían serios problemas para manejar su dinero. Así como también he estado conocido personas que ganan 2.000 soles, menos de 2.000 soles, están tranquilos. Entonces, el estrés es resultado de una percepción. En esa percepción, ojo, que no es solamente nuestra, hay un estudio que dice que el 90% de los casos de estrés financiero son manejados fundamentalmente, son gestionados fundamentalmente por un desorden en tus deudas, en el pago de estas y en una baja conciencia de tus gastos y de tus ingresos. Es el clásico caso de aquel que llega un día al cajero, mete la tarjeta para sacar dinero y se da con la sorpresa que tiene cero. Y dice, pero no es posible, yo no he gastado. Es una percepción. El estrés está generado por nuestra percepción sobre cómo gestiona el dinero. Entonces, si este es un tema de percepción, ¿por qué es tan grave? Es sencillo. Miren los efectos que tiene este estrés. Primero, genera trastornos psicosomáticos. ¿Qué es eso en cristiano? Los trastornos psicosomáticos es cuando yo el estrés, que es emocional, que lo tengo acá en la cabeza, donde yo me preocupo, ¿no? Lo transformo en un estado de malestar físico. En otras palabras, llego una noche a mi casa y me duele el hombro, ¿no? Me duele la parte posterior de la nuca, me duele la espalda, ¿sí? Siento que los pies me revientan, empiezo a tener problemas de estómago, ¿no? La clásica, un alto porcentaje de los pacientes que van a atenderse problemas estomacales, generalmente por estrés. ¿Qué hace nuestro pobre, inocente médico? Hace su mejor esfuerzo, nos da una pastilla. Pero la verdad es que la pastilla no resuelve el problema, lo mitiga. El tema es que yo debo resolver el problema del origen, porque este es un problema psicosomático. Los estados emocionales negativos. Empiezo a pensar que nada es posible y digo, claro, no voy a poder, no es posible, soy una desgracia manejando dinero, totalmente oscuro. Esto me genera conflictos con mi familia, empezando con mi pareja, ¿no? Porque mi pareja tiene sus propios planes y ella asume que yo tengo el presupuesto guardado. Y cuando le digo no puedo, ¿no? O lo que es peor, cuando mi hijo me pide algo y yo no lo puedo satisfacer, empiezan las pugnas, las peleas, las diferencias. Tenemos también que nuestra calidad de vida se reduce, porque sea que tenga o no tenga, lo cierto es que yo empiezo a sentir que no tengo. Y eso me hace sentir mal. Generamos un patrón tóxico en el manejo del dinero. Nuestras creencias se exacerban. Yo escuchaba a mi padre que decía, el dinero es para los ricos, porque solo los ricos tienen derecho a tenerlo. Y yo se lo creo. Entonces, nunca voy a creer que puedo ser rico. Lo cual es mentira. Tú naces pobre, pero es tu responsabilidad de crecer rico. Genera estados de ansiedad, ya que son totalmente estados emocionales. Depresión, frustración. Todo este esquema, ¿no? Me hace enfrentarme a una situación. ¿Qué puedo hacer? Aunque parezca mentira, la solución empieza por algo sencillo. Aprende a hacer las cosas. Lamentándote, justificándote, explicando el por qué no lo resuelves.
Y lo que tú necesitas es aprender a ser más responsable y más adulto respecto a tu gestión del dinero. ¿Cómo haces eso? Sencillo. Simplemente aprendes a hacer las cosas de otra manera. Porque tal como eres, eso que eres te llevó a esta situación. Ahora, si esto es así, ¿por qué pensamos que el dinero es nuestro problema? Porque eso hemos escuchado siempre. ¿Cuál es el problema? No tengo dinero. Entonces, la pregunta a la inversa sería, ¿y si tuvieras el dinero, ya no tendrías problema? Se hizo otra investigación y encontraron que el 60% de las personas que ganan la lotería, antes de los 5 años, vuelven a estar igual o peor que antes. Hay un caso anecdótico. En el Perú, el primer ganador de la lotería importante era un señor que vendía, era un visitador médico. Se sacó la lotería, no voy a mencionar el nombre. Un montón de plata. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué creen? Lo primero que hizo fue donde el jefe, lo mandó hasta su casa, le dijo lo que pensaba de él y renunció. No lo necesito, dijo. Se fue. Llegó a su casa y todo el barrio que se había enterado de que él había sacado ese premio fue a felicitarlo y él contrató una orquesta, cerró la quinta donde vivía, hizo el fiestón del año, todo el día la gente bailando, divirtiéndose, tomando, él por supuesto también. Después de varios días, cuando pudo reaccionar, se dio con varias sorpresas. Una de ellas es que había comprado un montón de cosas que no servían para nada. Porque todo el mundo venía a ofrecerle algo y él lo compraba. Porque era buena gente. Que había mucha gente que le había venido a pedir dinero prestado y ni siquiera sabía quiénes eran. Antes del año volvió a ser pobre. Y obviamente no pudo conseguir de nuevo su trabajo. El problema con el dinero no es el dinero, es nuestra gestión. ¿Cómo hago entonces para lograr un cambio efectivo? ¿De qué manera yo puedo conseguir cambiar las cosas y que sean consistentes? Muy simple, cambiando nosotros. Cambiamos nuestros hábitos, nuestros comportamientos, cambiamos nuestra forma de vida, cambiamos nuestra identidad como seres humanos. Todo así esto camina. Entonces, ¿cómo logro ese cambio? Simple. Primero es a nivel de energía, cuerpo, físico. Segundo, a nivel de las cosas que creo que son posibles, mental. Y tercero, a nivel de las cosas que hago, conductual. 3 líneas de operación. ¿Cómo la desarrollo? Sencillo. Primero busco equilibrio. ¿A qué hablamos de equilibrio? Descanso y alimentación. Descanso lo que necesito dormir. Me alimento adecuadamente. No como demasiado, como bien. Saludable. Descanso no es que me tire a dormir todo el fin de semana. Muchos creen que descanso es, hoy día llego a mi casa, me conecto con el televisor, él y yo somos fieles, y me pongo a ver televisión toda la tarde, toda la noche y ya descansé. Y cuando me levanto estoy peor que cuando me senté. No, descanso significa tener relajación, tener el cuerpo y la mente sana, dormir lo suficiente y hacer una actividad distinta de la que siempre hago. Liberar tensiones, actividad física.
No les estoy diciendo que gasten en un gimnasio, les estoy diciendo que caminen 20 minutos al día. Caminen, ni siquiera corran, caminen. Alrededor de tu casa si quieres. No puedes salir al parque, fácil. Agarra el mueble y empieza a dar vuelta. Camina. Respira, oxigena. ¿Está bien? Actividad. Luego, desarrolla balance. Paz, relajación. Si puedes, aprende sobre mindfulness, te va a servir un montón. Controlas el estrés, controlas tus pensamientos. En tus pensamientos, desarrolla diálogos edificantes. ¿Cuántas veces no te has puesto en este estado de postración donde dices, no puedo? ¿Sabes qué? Soy incapaz de hacer las cosas. Te conviertes en víctima de tus circunstancias. Dices, no es posible, no está en mí, soy incapaz, no lo voy a resolver. No, pues es mentira. Hay una técnica que se llama afirmaciones positivas, que se usa un montón para poder cambiar nuestra mente y nuestra forma de ver. ¿No? Evita postergar. Toma decisiones y sobre las decisiones realiza pasos. Toma acción. Busca apoyo. Tu pareja, tus amigos, tu entorno. ¿No? Reconoce lo que haces. Cuando tú logras algo en tu trabajo, en tu vida, con tu familia, premiate. Di, qué bien, lo he hecho yo, en mi trabajo. Al menos tú felicita. Entiende cómo te relacionas con el dinero y a partir de esa posición define un plan. Establece con claridad tu propósito, tus resultados y las acciones que vas a hacer. Con esa estrategia va a haber claridad, vamos a tener posiciones positivas, vamos a encontrar caminos adecuados y sobre todo vamos a hacer cosas con mucha voluntad y bastante compromiso. Como bien han escuchado ustedes, estrategia, crea un presupuesto, tómate el tiempo para hacer tu lista de compras, no vayas a hacer compras a la loca, haz una lista. Reduce tus gastos. Un helado te cuesta 3 soles, bien, pero 3 soles al día son 90 soles al mes. Ya no es tan barato. Aprende a no gastar más de lo que ganas. No es que te vas a limitar, sino de que aprende a entender que el problema no es gastar, sino el problema es ganar más dinero. ¿Cómo buscas ganar más dinero? Haciendo efectivo tu ahorro. Lo ideal es que ahorres 10% por lo menos de tu ingreso. Evita deudas, el plástico es dañino, invierte en ti. Es fundamental que puedas tú gastar en tu negocio, tal vez en una jubilación, ¿no? Es fundamental. Y aprende más sobre finanzas. Recuerda que si tú no sabes por dónde vas a ir en la vida, nunca vas a saber si es que vas a llegar. ¿Ok? Bien. Voy a dejar de compartir, por favor. Permítame un instante antes de que vuelva Alfredo a tomar la batuta. Alfredo, prende tu cámara.
gusta prender su cámara bien, si no, no hay ningún problema, basta con que esté su nombre. Voy a tomar una captura de la pantalla. ¿Listo? Por favor, Alfredo, continúa. Muchas gracias por su Bien. paciencia. Ok, a usted. Gracias, Pablo. Ahora vamos a entrar al tema en el que nos quedamos y en el cual Pablo nos ha ayudado un poco para poder entender cuál va a ser nuestro comportamiento frente a este título, créditos y deuda. Aquí vamos a revisar un poco mis deudas, qué capacidad de endeudamiento puedo tener, qué opciones de financiamiento y qué estrategias podemos seguir. Bueno, una deuda es una definición en la que es el dinero en efectivo, mercancías o servicios que se deben a otro en virtud de un convenio expreso o implícito y que crea una obligación de pago. Por ejemplo, si yo voy a sacar una tarjeta de crédito, firmo un convenio con el banco. Si voy a adquirir un teléfono celular a crédito, firmo un acuerdo de crédito para pagar en cuotas. O asimismo, si voy a adquirir un carro a través de un préstamo para pagar en cuotas, asumo una obligación. Esa obligación que se expresa en un contrato, en un documento formal, en la mayoría de los casos, es considerado como una deuda. Ahora, aquí hay dos direcciones electrónicas, dos páginas web, en Sentinel y en la sbs.com.pe, en el cual ustedes pueden ingresar. Este material se les va a hacer llegar después y van a poder identificar estas direcciones. La copian y la pegan en su browser, que es la parte superior de su ordenador, para que ustedes puedan obtener de manera gratuita su estado de deuda frente al sistema financiero, ¿no? Es el reporte de deudas, el famoso reporte de deudas SBS. Es el reporte como el que la entidad esta Infocorp es el que emite también, ¿no? Sentinel es la competencia de Infocorp. También está Infocorp, pero tenía problemas porque al momento de de ingresar de datos, lo validaba con RANIEC, que entonces había un pequeño problema de interfase, por eso no lo coloqué acá. Esto sí lo pueden entrar. Y el DSBS es total. El primero de mi Sentinel es gratis. El DSBS es gratis. ¿Sí? Sí, generan un reporte al momento de deuda, de cómo estás en el sistema financiero, ¿no? Y cómo te califica. Ahora, ¿cómo puedo medir mi capacidad de endeudamiento? Es decir, hasta cuál es lo conveniente, el nivel conveniente en el que me puedo endeudar. Básicamente está, la capacidad de endeudamiento es el capital máximo por el que me puedo endeudar sin poner en peligro mi integridad financiera. Ahora, ¿cómo lo determino? Básicamente, el nivel de ingresos le deduzco mis gastos, todos mis gastos, sean mis necesidades y mis deseos, y determino si tengo un excedente, ¿no? Y bien, este excedente, en promedio, yo lo multiplico por un 30%, y es más o menos el estimado del monto máximo de deuda que yo puedo considerar, ¿no? Este porcentaje puede variar. En algunos casos puede ser 40, puede ser 35. Yo he asumido que es un 30% en promedio, ¿no? Ahora, ¿qué opciones de deuda tengo? Es decir, ¿cómo me puedo endeudar? ¿Cuál podría ser mi naturaleza de deuda? Primero, puedo asumir una deuda corriente, que es decir, básicamente para consumo, a través de las tarjetas de crédito. O puedo endeudarme para generar capital o generar un patrimonio, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo adquiero una vivienda, estoy incrementando mi patrimonio familiar
a través de un crédito hipotecario. O me pueden endeudar para inversión, es decir, para poder desarrollar un emprendimiento, voy al banco, pido un préstamo, adquiero los bienes o maquinaria que pueda ayudarme para mi emprendimiento y lo pongo en operación. Entonces, debo de escoger qué tipo de deuda es la que yo puedo asumir. Ahora, lógicamente, esas deudas generan las famosas tasas de interés, ¿no? Ahora, ¿dónde me puedo endeudar? Tenemos las opciones de banca comercial, las más conocidas ya saben, Interbank, Créditos, Scotiabank, ¿no? BBVA, cajas municipales, tenemos. Ustedes ya saben cuáles son las principales cajas municipales. Tenemos la caja de Arequipa, tiene su caja municipal, Sullana, la caja de Piura, etcétera, ¿no? Financieras, hay muy pocas identificadas. Generalmente estas últimas financieras que hemos visto han sido las de Saga Falabella, tienen financiera, por ejemplo. También podemos endeudarnos en las cajas rurales, en algunos créditos básicamente para capital de trabajo, por ejemplo, y las famosas cooperativas de ahorro y crédito, que ahora están siendo ya supervisadas por la superintendencia. Y algunas han cerrado también. ¿Cuáles son los tipos de crédito que puedo obtener? Las tarjetas de crédito, por ejemplo, básicamente para consumo, créditos personales, que son los préstamos que me puede dar el banco dependiendo de mi capacidad de pago, mis créditos hipotecarios, también hay créditos vehiculares y créditos para empresas. Ese tipo de créditos también están diferenciados por el tipo de tasa de interés. Y estas tasas de interés son las que muestro aquí a continuación. Ese es un reporte que emite la Superintendencia de Banca y Seguros, que está al 4 de mayo, por ejemplo, y nosotros podemos notar primero algunos bancos más o menos conocidos: el BBVA, Crédito, Banco Pichincha, Scotiabank, Interbank, Mi Banco, Falabella, Ripley. Hay otros bancos, pero he colocado los más importantes, los más conocidos por lo menos, ¿no? Como pueden ver, las tasas para los préstamos con tarjeta de crédito, que es la deuda de consumo, fundamentalmente deuda corriente de consumo, son tasas bastante altas, ¿no? Para microempresas. Para consumo, básicamente persona natural, mire cómo están las tasas: 51, 41, 39%, 57%, Falabella está en 78% y Ripley está en 71%. No he colocado, creo que una de las más caras sigue siendo la del banco mexicano, pero no lo he colocado acá. Bueno, como ven, estas tasas son bastante altas, la de consumo. Para el caso de préstamos para automóviles, por ejemplo, como para el de vivienda, las tasas son menores. Ahora, ¿por qué el préstamo hipotecario ahora está bastante asequible? Porque está en alrededor de 7, 8, entre 6 y 8%. Hay otros que, bueno, están mucho más caros que mi banco, porque el nivel de riesgo que asume el banco para este tipo de créditos está cubierto con la vivienda. Por eso se llama crédito hipotecario. Además de pagar el seguro de desgravamen que nosotros tenemos que pagar en cada cuota, el banco se asegura de que su riesgo está cubierto porque la vivienda está hipotecada a su nombre. Por alguna alternativa, Dios no quiera, perdamos el empleo, no tenemos capacidad de pago, el banco se queda con la vivienda y la puede vender, pero recupera parte de su préstamo. Por eso es que las tasas están en función al riesgo, más baratas. Antes estaban en 10, saqué el mío con 10, pero ya lo voy a pagar, ya me falta poco. Para automóviles, por ejemplo, también ocurre lo mismo. Son respecto a las tasas de consumo, como pueden ver, son tasas entre 10, 11, 9, 10, 11, más bajas que la de consumo, porque también el banco disminuye el riesgo porque el vehículo se queda en prenda, ¿no? Además de que el cliente debe tomar una póliza de seguro por robo y choques, por ejemplo, ¿no?
pérdida, la pérdida del auto por algún robo y no recupero, el seguro lo repone, el banco ya no. Por lo tanto, al tener el auto, sigues pagando tu préstamo. Y los préstamos de libre disponibilidad, que básicamente son hasta un año o más de un año, que son básicamente para préstamos, créditos personales, ¿no? Varían sus tasas y varían, pero va a depender mucho de la calificación y del nivel de cliente que eres en el banco también, ¿no? Como ven, también son un poco más bajas. Las más caras son las de consumo. Por eso el tema de la tarjeta de crédito es bastante complicado. Y hay una propuesta de que tú puedes comprar con tarjeta de crédito, sí, porque te da creo que hasta 45 días para pagar tus compras en una cuota. Eso significa que te puedes ahorrar el interés de casi 45 días y pagarlo todo en una cuota, las compras que hagas con la tarjeta dentro del mes. Entonces, como puedes ver, hay que tener bastante cuidado con el tipo de deuda que nosotros queremos tomar. Ahora, fundamentalmente, una de las estrategias clave para poder manejar mis deudas es, como ya comentó Pablo, la carga emocional, la carga psicológica que influye en nuestras decisiones, se ve reflejado también en este tipo de gastos, ¿no? Fundamentalmente, lo que tenemos que evitar es el consumo emocional. Salió el nuevo iPad, quiero tenerlo. No, hay que controlarnos. Papá, que quiero irme a Disney. No, espera, vamos a ver cómo lo hacemos, todavía no. Entonces, el tipo de ahorro emocional es el que nos va a ayudar a poder manejar nuestra deuda. Por eso es que les decía, ¿no? Es mejor no llevar dinero en efectivo y pagar con una tarjeta de débito. Pero hay personas que además se emocionan, pagan con efectivo, terminan de gastar lo que tienen en su tarjeta de débito y luego usan la tarjeta de crédito. Y eso es complicado. Ahora, también podemos ver algunas opciones de ahorro cuando generemos estos excedentes, ¿no? Y podemos identificar algunos productos financieros, como por ejemplo cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y algunas cuentas sueldo, que son remuneradas, como dice el banco. En esta página web también van a encontrar algunas facilidades para identificar el tipo de producto financiero que nosotros queremos identificar y saber a qué tasa nos están pagando. Cuando ingresan a esta página, por ejemplo, van a encontrar una pantalla como esta, ¿no? Que dice en qué región, qué tipo de operación quieren, por ejemplo, depósitos, qué tipo de producto, plazo fijo en soles, por ejemplo, y a qué condiciones. Hay una serie de opciones ahí, depósito a plazo de, digamos, 5.000 soles a un año. Y hago clic en consulta y me salen para la operación que yo quiero, mi ranking de tasas y de entidades que están ofertando para la operación que yo quiero. Depósito a plazo de 5.000 soles a un año. Y como pueden ver, la tasa más alta está en 6.75, que me lo ofrece la financiera la de Oesle, sí, la de Oesle, la casa Oesle. Tenemos el Banco Falabella, también que está en 6.5. La Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, en 4.75. Financiera Cupac, 4.6. Y las menores que están, por ejemplo, en cajas municipales como la de Santa, 2.6, Tacna 2.7, el Banco de Comercio 2.75, ¿no? Entonces, esa página web nos va a ayudar a determinar cuál es la tasa y qué entidad es la que nos está ofreciendo para ese tipo de ahorro. Bien, creo que sí. Creo que con nosotros hemos podido abarcar en el mayor tiempo posible, el tiempo que nos ha permitido, algunos conceptos para que ustedes puedan ir desarrollando
tomando un caso práctico y utilizar una herramienta fundamental para la economía familiar que es el presupuesto. Hagan esos ejercicios de presupuesto, los va a ayudar a ordenarse, a generar un ahorro para poder generar algún emprendimiento, ¿no? Desarrollar alguna habilidad de alguno de nuestros miembros de la familia y poder generar algún ingreso variable adicional. Es muy importante siempre aquellas personas que ya tienen alguna deuda contraída, ir mirando las opciones de cómo puedo irme moviendo de banco porque este banco me está ofreciendo una menor tasa sobre la operación que tengo, de repente me hace una recompra de mi deuda y voy manejando una menor tasa de interés. Hay que estar pendiente de eso también, ¿no? Como recomendación. Bueno, estimados, le queremos dar las gracias en nombre de Simagen, del mío y de Pablo, por su atención. Nosotros vamos a estar pendientes de cualquier consulta que quisieran hacernos y bueno, creo que estamos, como les digo, a disposición. Me parece que todavía vamos a estar alineados con Fiorella, si es que hay alguna duda al respecto, ¿no? Creo que por ahora, si es que no tienen alguna pregunta, algún comentario, ya podemos cerrar nuestra sesión. Muchas gracias, Muchas Alfredo. gracias a todos. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Por favor, las presentaciones se encuentran en la dirección que estoy poniendo en el chat, www.esimagen.com/gasa. ¿Sí? Ahí pueden encontrar las presentaciones y las pueden bajar ya en este momento. Como bien ha dicho Alfredo, muchas gracias por su asistencia y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.